Llegamos a los versículos 40 al 46, donde se nos menciona acerca de los hijos de Sadok, la fidelidad generacional. Y tenemos que se nos mencionan ellos diciendo que fueron los únicos sacerdotes que se mantuvieron fieles cuando David huía del pueblo caído, desde el pueblo caído en apostasía. Recordemos que ellos se mantuvieron fieles. En cambio, los otros levitas se apartaron tras los ídolos y su acceso está restringido. Entonces, tenemos que tener en claro que Sadok pertenece a la tribu de Leví, o sea, a la misma familia, pero el hecho de que todos sean ciertamente vengan desde la tribu Leví no les hacía comprometidos con el sacerdocio. Vemos que en el libro de Jueces, por allá había un levita todo también descarriado para usar fuera de orden. Y por allá fueron, y por el hecho de ser levita, lo pusieron para que fuese como sacerdote en una casa. Entonces, por ejemplo, no debemos confundir el hecho de que una persona, pues, por ser de la tribu de Leví, iba a tener acceso, ¿verdad? Sino que solamente los que estuviesen comprometidos. Entonces, va y se menciona los hijos de Sadok que iban a ser, o que serán los que oficien los servicios y iban a entrar a las puertas desde el atrio interior, estos sumos sacerdotes. Nos podemos apreciar que Dios tiene memoria larga. En este nuevo orden del templo, no todos los levitas pueden acercarse al altar, solamente los descendientes de Sadok. Esto simboliza que Dios recompensa la fidelidad generacional. La proximidad y la intimidad con Dios hoy está íntimamente ligada con nuestra obediencia en tiempos de oscuridad. Entonces, generalmente en tiempos de oscuridad, nosotros como creyentes tendemos a hacer lo que hacen los demás. Y si los demás están apostando, o sea, están dejando los caminos del Señor o están dejando la oración, el ayuno, esa búsqueda. Entonces, las personas tienden a seguir a la mayoría, la multitud, como había pasado en los tiempos en los tiempos de que estaba reinando allí Saúl y que estaba persiguiendo a David para matarlo. Muchos de los levitas fueron y se identificaron, ciertamente fue con Saúl, ¿verdad? Que estaba todo fuera de orden. Mas los hijos de Sadok permanecieron fieles que a los principios de la palabra del Señor, en primer lugar. Y cuando David huía, ¿verdad? Y el pueblo estaba sumergido en esta apostasía, ellos se mantuvieron fieles. Y Dios recuerda esta parte. Entonces, por eso es que se menciona que los hijos de Sadok serían los que ministrarían y entrarían al templo, ¿verdad? Para hacer estos oficios en el tercer templo. También tenemos el umbral de su presencia, el vestíbulo y las dos columnas. Esto está entre los versículos 47 al 49 y tienen características bastante peculiares, ¿verdad? Muros gruesos, miden una caña entera de gruesor, demuestran que el reino de Dios es suficientemente sólido e impenetrable para proteger a los que habitan dentro de él. Entonces, en estas dos columnas, ¿verdad? Y en los vestíbulos, se nos dan estos rasgos. Entonces, estas dos columnas, ecos de las columnas del templo de Salomón, a las que se le había colocado el nombre de Joaquín, que significa él establecerá, y que nos habla acerca de la estabilidad, y también a la otra columna se le había colocado el nombre de Boaz,
en él hay fuerza. Entonces, como una representación simbólica de que estas columnas que estaban acá a la entrada de el templo tenían estas características representativas de nuestro Señor, o sea, de Dios. Amén. El vestíbulo, como se nos muestra acá en la imagen, ¿verdad? Nos habla que es de 20 codos de ancho. Muestra que hay abundante espacio de la gracia para recibir a todos los que habitan en él. La entrada al lugar de la presencia de Dios siempre está franqueada por su estabilidad y su fuerza. O sea, estas dos columnas tienen esto representativo a la entrada del templo. Llegamos al capítulo 41 y ahora vamos a ver las características que se nos presentan y las descripciones acerca de lo que hay más allá, o sea, cruzando el umbral más sagrado. El templo milenial. Entonces, seguimos estudiando la arquitectura, la santidad y la comunión. Ezequiel 41. Entonces, en el capítulo 40 llegamos que hasta las columnas. ¿Cómo se llaman las columnas? Las columnas, una se llama Joaquín y la otra se llama Boaz. Es muy importante porque esta pregunta va para el cuestionario. Ok, entonces ahora vamos a ver cuál es la descripción pasada estas dos columnas, ¿verdad? O sea, adentrándonos al templo. ¿Qué hay en este templo? Y se nos presenta el progreso hacia la santidad. Nos habla acerca de que hay un pórtico exterior que mide 40 codos de ancho y el acceso es amplio. Vemos como ciertamente acá el acceso, ¿verdad? Aquí están las dos columnas, Joaquín y Boaz. Las personas entran por acá y entrarían a este pórtico exterior. Entonces, el cual es bastante ancho, bastante amplio. Luego tenemos el lugar santo, el cual mide, ¿cuánto? 10 codos de ancho. Y a este lugar santo, ¿verdad? Ciertamente, entran son solamente los sacerdotes. No pueden entrar las visitas, los extraños, no, sino únicamente está para que entren los sacerdotes que van a oficiar ciertamente las labores correspondientes allí en el templo. Entonces vemos, y luego tenemos el lugar santísimo, que mide 6 codos de ancho y nos habla acerca de la santidad absoluta. Entonces, las personas comunes, ¿verdad? Podrían entrar hasta el pórtico exterior. En el lugar santo solamente quien entrarían los sacerdotes y en el lugar santísimo entraría ciertamente el sumo sacerdote. A medida que el ángel y Ezequiel avanzan desde el atrio interior hacia la presencia de Dios, la arquitectura misma exige mayor reverencia. Las entradas estrechas progresivamente. El camino de la salvación está abierto a muchos, pero la intimidad profunda con el Señor requiere una separación cada vez más estrecha de las cosas del mundo. Podemos tener esta aplicación práctica. Entonces, ciertamente, el camino de la salvación, bueno, va y se presenta para que todo aquel, ¿verdad? Pero llegar a esa intimidad profunda, ¿verdad? Aunque todos ciertamente somos hijos del Señor, requiere un tiempo, una dedicación, un compromiso y dejar muchas cosas mundanas que no es porque de repente usted las practique, vaya a perder la salvación. Por ejemplo, mire, hermano, en el mismo hecho de ver entretenimientos mundanos, por así decir, seculares. Muchas veces, claro, cada uno de estos eventos, ¿verdad? O de esto requiere un tiempo.
pero a los que buscamos ciertamente una intimidad más profunda de el Señor, en vez de dedicar este tiempo, ¿verdad? En estos entretenimientos para la carne, muchas veces uno los usa para profundizar en la palabra del Señor, y ciertamente esto requiere tiempo, porque el mismo hecho de usted preparar un estudio, de ¿cómo se llama? Meterse, indagar, profundizar, ciertamente requiere tiempo, pero qué hermoso, uno se siente allí como que nadando en ese río desde el Espíritu y de esa satisfacción plena, de esa comunión con el Señor. Entonces, nos habla acá, ¿verdad? Podremos darle esta aplicación, requiere ir dejando cosas, que por ejemplo, no es que están malas, pero de repente nos roban nuestro tiempo de comunión con el Señor. Entonces, establecer prioridades. Vemos, ¿verdad? Que por eso es que la estructura es bastante amplia, el pórtico exterior, luego medianamente el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Vemos cómo se reduce de 14 codos que tiene el atrio exterior, el lugar santo tiene 10 codos y el lugar santísimo 6 codos. Entonces es bastante reducido el espacio como se nos muestra acá, ¿ves? Entonces va en reducción. Nos encontramos, ahora llegamos al lugar santísimo. Y de acuerdo a las descripciones que se nos presenta acá, se nos presenta un cubo perfecto, la santidad inquebrantable. El lugar santísimo mide exactamente 20 codos más de largo por 20 codos de ancho. Una simetría absoluta refleja la protección moral de Dios. Y vemos que en la visión, el ángel le dice ciertamente a Ezequiel, el cual era sacerdote, lo limita a que Ezequiel no puede entrar al lugar santísimo. Entonces le da el límite al profeta. Ezequiel observa cómo el ángel entra solo a medir el recinto. A Ezequiel no se le permite entrar porque él es sacerdote, no sumo sacerdote. Entonces, aún en la visión misma, ciertamente Dios respeta, ¿verdad? Ciertamente dice, incluso en la visión escatológica de pura gracia y restauración futura, la santidad de Dios jamás compromete sus propias leyes. La reverencia no es opcional. Entonces, aunque era una visión, ¿verdad? Quizás bueno, fue ciertamente como estuvimos hablando allí cuando Ezequiel fue al templo, ¿verdad? Y como aún Pablo dijo, no sé si en espíritu, no sé si repetido, pero vemos que en medio de la visión, ¿verdad? Porque los sacerdotes podían entrar, era hasta el lugar santo, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez por año podía entrar al lugar santísimo. Entonces, Ezequiel era sacerdote, pero no era sumo sacerdote. Entonces, aún en la visión, ¿verdad? Porque vemos cómo el ángel lo acompaña por todo el templo explicándole y midiendo en la visión. Pero aquí le dice Ezequiel, bueno, aquí no puedes entrar, O sea, entró nada más el ángel. Dios respetando su principio. Amén. Tenemos que ahora las cámaras laterales, la ingeniería del sostén. Entonces vemos acá que el santuario está rodeado por un complejo anexo de habitaciones laterales diseñadas con una doble intención estructural y también espiritual. Volumen, 20 cámaras por el piso, distribuidas en 3 niveles, o sea, 90 cámaras en total. Tiene 90 cámaras este templo. Muros escalonados, saliente. El ancho aumenta en la base. Estos servían como
contrafuertes arquitectónicos, sometiendo la inmensa estructura sin incrustar en cuanto a las vigas en los muros sagrados. Entonces vemos que acá tiene forma de qué, como de un sigurat. ¿Por qué? Porque vemos que acá en la entrada, entonces aquí están estas escalinatas, luego está plano, luego hay otras escalinatas más, otras escaleras más. Las entradas restringidas, solo al norte y al sur, preservando la exclusividad del tránsito este-oeste. Entonces, esta es la figura del tercer templo. En cuanto a la arquitectura de la mayordomía, estas cámaras no solo eran contrafuertes físicos, funcionaban como almacenes sagrados. O sea, las cámaras son estas que están por acá. Estas que están por acá. Entonces, estas son las cámaras, que en total tienen 90. Las cuales albergaban los diezmos, las ofrendas, los utensilios sagrados y servían como vestidores donde los sacerdotes dejaban sus túnicas para no transmitir la santidad al atrio interior. Fíjese usted, ahora yo me pregunto, estas personas que tienen problemas con el diezmo, vemos que acá se nos presenta que en el milenio se va a diezmar. Entonces, quizás, por ejemplo, no, que el diezmo es para lo de la ley, que el diezmo, pero estamos aquí en el milenio y vemos que allí está la figura de el diezmo. No estamos explicando diezmo, pero vemos que está presente en la figura de este diezmo y ofrendas. Entonces, y que en estas cámaras ciertamente se va a guardar esto. En estos almacenes sagrados. También el principio integrado, el centro de la adoración, el santuario, siempre debe estar rodeado y sostenido por las cámaras de servicio práctico. La adoración espiritual a Dios y la mayordomía material son los recursos, son recursos y realidades inseparables. Entonces van siempre unidos. Tanto la adoración como ciertamente la mayordomía. Amén. También nos encontramos el misterio del lugar santísimo, porque vemos que en el templo de Salomón había un arca, o estaba el arca del pacto, la cual tenía un propiciatorio, pero ahora en esta visión nos muestra que ciertamente no está el arca del pacto ni tampoco está el propiciatorio de oro. Entonces, al descubrir el lugar santísimo en Ezequiel, verso 4, Ezequiel y el ángel entran a entregan todas las medidas con precisión milimétrica. Sin embargo, hay un silencio ensordecedor en el texto. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el propiciatorio de oro? No hay mención de la caja cubierta de oro, ni de las tablas de piedra, ni de la vara de Aarón. El recinto más sagrado del universo está vacío. Entonces, ¿dónde está? ¿Verdad? Porque en la visión no se contemplan estos elementos. Tenemos que ciertamente esto era un símbolo, el símbolo en el tabernáculo de Moisés, pero ahora la realidad en el templo del milenio. La sombra, ¿verdad? Esto era una sombra. La ausencia del arca es la prueba irrefutable de la naturaleza escatológica de este templo. O sea que aquí no se estaba refiriendo al templo que ellos iban a reconstruir. No, se está refiriendo al templo milenial. La profecía en Jeremías 3:16 dice: en aquellos días no se acordará más del arca del pacto,
ni vendrán al pensamiento, ni le echarán de menos, ni se hará otra. El cumplimiento del reino milenial, Jesucristo mismo, la gloria encarnada, estará sentado en el trono. O sea, ¿para qué va a ser necesario el arca? Si Cristo mismo, alabado sea el Señor, va a estar sentado en el trono. La presencia, el Señor, la Shekinah misma en Cristo, alabado sea el Señor, va a estar allí presente en el trono. La conclusión teológica: el símbolo desaparece porque la realidad ya está presente. No se necesita un mueble cubierto de oro cuando el Rey de Reyes habita físicamente en el espacio. Ese es el templo del Señor. Ya no es necesaria el arca. En cuanto a la decoración edémica, madera tallada. Vemos acá, nos dice que el interior del templo no tiene el oro abrumador de Salomón. Sus paredes están revestidas de madera tallada con querubines y palmeras alternados. Acá en esta imagen, ojo, estos no son querubines, sino que para el pueblo en el exilio en Babilonia, rodeada diariamente por los monstruos grabados paganos en los muros de los sigurat, estas eran las imágenes que estaban en los muros de los sigurat, las imágenes paganas. Al ver ciertamente estas características, ¿verdad? De que el templo estará decorado con palmeras, si tenemos la representación acá de las palmeras, ¿verdad? Este mensaje visual directo de Dios, ¿verdad? Como una forma de decir, estoy restaurando el paraíso perdido. Las palmeras, símbolos en el Antiguo Testamento de la vida exuberante, de la victoria y de la fidelidad del pacto. Entonces ellos estaban envueltos en medio de esta sociedad babilónica donde estaban todos estos monstruos horribles, estas figuras de cada uno de estos dioses. Pero entonces el Señor les recuerda que el tercer templo va a estar decorado con madera tallada, y la talla va a ser ciertamente de palmeras y también de querubines. Pero estos querubines tienen una forma diferente a los querubines que Ezequiel vio en el capítulo 1. Nos muestra acerca de la anatomía simbólica, la doble naturaleza. Los querubines que Ezequiel vio en el capítulo 1 tenían 4 caras. Los que se describen acá se nos describen con 2 caras. En la primera visión de Ezequiel capítulo 1, los querubines celestiales tenían 4 rostros: león, buey, águila, hombre. Sin embargo, en la iconografía de este templo milenial solo tiene, ¿cuánto? 2 caras. El rostro de león simboliza este símbolo de la realeza absoluta y la fiereza y la majestad soberana, Cristo. Y el rostro de hombre, símbolo de la humanidad perfecta, empatía y compasión. La sombra de la encarnación. La escuela expositiva identifica esto como un claro tipo cristológico. Toda la adoración en el nuevo templo está rodeada de recordatorios de la doble naturaleza del Salvador. Jesucristo es el invencible león de la tribu de Judá, pero simultáneamente el perfecto hijo del hombre. Entonces, describe ciertamente la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. También vemos en el verso 22, donde se nos habla acerca del altar de madera. Y vemos un minimalismo sagrado, por así decir, ahorita que estamos en la corriente desde los minimalistas, bueno, ese en Europa. Entonces, el mobiliario del lugar santo presenta un cambio arquitectónico y ritual masivo. No hay rastro del candelabro de oro macizo, recordemos, no. No existe el altar de incienso revestido en oro. Solo se encuentra
un sencillo altar de madera. Este abandono de los metales preciosos subraya una transición fundamental en la economía de Dios. La gloria ya no reside en los adornos materiales, sino en la presencia misma de aquel que ocupa el recinto. Sabemos que en el Antiguo Testamento ciertamente todos estos materiales, ¿verdad? O estos elementos eran alusivos a la gloria, a la divinidad. Pero como ahora ya la divinidad misma, Cristo mismo está en su trono, no necesita ninguna representación. Porque siempre la realidad, ciertamente aquello era la maqueta, pero en Cristo está la realidad, o sea, el edificio construido. También se nos presenta la mesa delante de Jehová. El ángel guía, el ángel guía señala el altar de madera y le da un nombre inesperado. Esta es la mesa que está delante de Jehová. ¿Por qué un altar de sacrificios o de incienso es llamado mesa? El cambio de vocabulario fusiona el propósito divino definitivo. Une la devoción reverente, el altar y el incienso que sube, la comunión íntima, sentarse a comer en la mesa. El diseño de Dios evoluciona del rito puramente expiatorio hacia un compañerismo y hacia un deleite mutuo en el Señor. Entonces recordemos que en cada uno de los rituales que iban y se realizaban allí en el templo era meramente actos de rituales. En cambio aquí se sustituye por una mesa. ¿Qué hacemos en una mesa cuando comemos, compartimos, hablamos? Entonces el Señor está haciendo esta representación que más que un acto de ritual o religioso, se presenta como una comunión. Entonces es sustituido. En cuanto a la arquitectura de las cámaras sacerdotales, el edificio sujeto a las leyes físicas. Entonces, de la misma forma, ¿verdad? Vemos que abajo es más grande, luego el segundo piso un poco más pequeño y el tercer piso más pequeño todavía. Entonces, primer piso, muros de carga más gruesos para soportar ¿qué? La estructura. Exactamente, tal cual. En cambio, en el tercer piso, más estrecho, espacio es absorbido por las galerías. Para la perspectiva dispensacional, estas especificaciones arquitectónicas prueban que la visión no es un sueño etéreo. En el reino milenial habrá una infraestructura física compleja, perfectamente diseñada y sujeta a la física real. Entonces, cuanto a la interpretación literal, decimos que no solamente es algo representativo, porque si fuese algo representativo, ¿qué sentido tiene que ciertamente vayan y se den todas estas medidas específicas? Entonces, de la misma forma como para la construcción de el tabernáculo, a Moisés se le dieron instrucciones específicas de cómo debían realizarse cada uno de estos elementos en cuanto a la tienda, en cuanto al material, en cuanto a cada uno de estos detalles. Entonces, ¿por qué no? A Ezequiel también ya se le dieron los planos del reino, del templo milenial. El mensaje del orden divino, el caos temporal. Los exiliados judíos lo habían perdido todo. Su realidad actual en Babilonia era una destrucción, despojo y desorden. En cambio, Dios presenta en esta visión un orden divino, algo sumamente estructurado. El orden eterno, pero un diseño tan simétrico y jerárquico y bien fundamentado, era un ancla teológica. Dios comunica a través de la arquitectura que su orden es inquebrantable. El caos es temporal. El reino es eterno. Y en cuanto a alimentarse de las cosas santas, el propósito.
el ángel declara que estas cámaras son santas. Aquí los sacerdotes, los hijos de Sadok, comerán las ofrendas santísimas. Entonces se va a comer también en el milenio, los sacerdotes van a comer de estas ofrendas. Pero también nos habla desde una comunicación tangible. Estas comidas no son mero sustento físico, son festines conmemorativos por la obra de Cristo, celebrados en absoluta pureza. Y el principio de liderazgo. El ministro debe asimilar, comer en la intimidad de estas cámaras antes de salir a administrar al pueblo. Entonces, por eso es necesario el tiempo de estudio, de búsqueda, de intimidad, antes de salir a enseñar. Entonces, cada uno de estos aspectos. Entonces, es sumamente relevante. En cuanto a la aplicación, ¿de qué se nutre el siervo? ¿Verdad? Entonces, el menú del sacerdote. Entonces, vemos, llevamos esto a una aplicación. En este menú están las cosas santas y la comida del mundo. Ajá, entonces, en las cosas santas, la fuente, o sea, ¿de qué te estás alimentando? Debes alimentarte de la palabra de Dios y la intimidad en oración. Pero la comida del mundo, la comida secular, filosofías seculares, entretenimientos vanos, TikTok, Facebook, todas estas cosas, todos estos videos mundanos. Entonces, ¿de qué te estás alimentando? En cuanto a la preparación, aislamiento sagrado antes del ministerio público. Entonces, ellos ciertamente tenían un tiempo de preparación o van a tener este tiempo de preparación. En cambio, consumo masivo en la cultura sin discernimiento, o sea, todo. O sea, estoy en todas partes, soy el guiso, soy como la cebolla presente en todos los guisos. Entonces, ellos ciertamente iban y tendrán este aislamiento sagrado. No del todo, pero sí, hermano. Hay cosas donde podemos estar, pero hay otras cosas que como otros eventos que como a cristianos no nos conviene estar. El resultado, servicio con pureza y poder. En cambio, el resultado del que come la comida del mundo, lo secular, un ministerio hueco, familiaridad causal con Dios. Quienes sirven a Dios no pueden nutrirse de la comida del mundo si esperan tener autoridad en el altar. Entonces la autoridad no las va a dar ciertamente de esa comunión, de esa comida, de ese aislamiento y de ese servicio en pureza y amor. Es lo que nos va a dar autoridad. Ciertamente todos estamos llamados a predicar y cualquiera puede predicar, hermano. Bueno, hasta los testigos de Jehová, que sabemos que son una secta falsa, pero ¿a cuántos no envuelven, cómo se llama, y le citan textos bíblicos? Pero la autoridad en el mundo espiritual, la base para dar ciertamente es esto, la palabra de Dios y la intimidad en oración. Nos habla también acerca de las vestiduras sagradas, el clima teológico, el peligro mortal de la familiaridad, la zona santa, la zona de comunión. Y nos dice que en el versículo 14 se le ordena estrictamente a los sacerdotes no salir al atrio exterior con la ropa con que ministraron. Entonces ellos no, la ropa para ministrar estaba nada más consagrada para este acto de administración. En el Antiguo Testamento la salida era, la santidad era radioactiva y peligrosa. El sacerdote debía aislarla. El pueblo común no podía entrar en contacto con esa santidad sin morir o romper el protocolo ritual. Las vestiduras sagradas se quedan en la recámara. Entonces, aún con lo que ministramos, no debe ser o no debería ser, por ejemplo, claro,
no vamos a ser dogmáticos, pero en este sentido práctico. Por ejemplo, una de las cosas que yo no me veo es ministrando en el altar con una franela. Una franela es para ir para el mercado, una chemise. Yo creo que en sentido de protocolo, lo ideal para ministrar en el altar es una vestimenta decorosa, una chaqueta, o sea, algo así. Pero bueno, extrayendo este principio bíblico. Amén. Entonces, claro, no es que esa ropa va a fulminar a alguien, pero sí debe haber ciertamente un decoro y apartado. O sea, esta es nuestra ropa de ministrar, nuestra ropa de predicar, de pasar al púlpito, de ir a la iglesia. Y por supuesto, esta es nuestra ropa para ir para el mercado. Diferente. Entramos a la zonificación espiritual, el protocolo de la presencia, el santuario, la gloria. Contemplación absoluta. Aquí no hay lugar para lo profano. Las cámaras, la transición, el área de preparación y separación. El ministro asimila la gloria y deja la vestidura sagrada. El atrio interior. Ministrando en público exige no abaratar la gloria que acabamos de contemplar. Advertencia. Acercándose a Dios exige una preparación, salir al mundo y salir al mundo en integridad. No podemos tratar las cosas santas con una actitud casual. Y en cuanto a la medición final, la escala desde el templo, tenemos el perímetro inquebrantable, ¿verdad? Entonces, tenemos que es un área total de casi 2.5 kilómetros cuadrados, un salto masivo en la escala que obligó a Ezequiel a caer sobre su rostro. Ezequiel, cuando vio esto, cayó sobre su rostro. Él estaba allí, exiliado en Babilonia, y Dios le muestra esto, imagínense. El argumento gráfico. Entonces vemos aquí la huella de la antigua Jerusalén versus el templo de Ezequiel, el templo que contempla Ezequiel. Entonces vemos acá en el mapa que la antigua Jerusalén estaba que ciertamente era esto. Acá está. Pero de acuerdo a las mediciones, ¿verdad? Y a las características que está dando el Señor a Ezequiel, el Espíritu Santo, vemos que es mucho más amplia. El complejo del templo es mucho más grande que toda la ciudad amurallada de Jerusalén en los tiempos de Salomón o de Jesús. Simplemente no cabe en el monte Moriah actual. Esto subraya la promesa profética de Zacarías capítulo 14. En la restauración final, la presencia de Dios será tan vasta que requerirá una transformación topográfica completa de la tierra de Israel para albergarla. Entonces, Ezequiel había conocido, ¿verdad? Era, bueno, algo pequeño, ¿verdad? Pero aquí vemos que el templo va a ser mucho más amplio. Luego vamos a explicar por qué. Y el propósito teológico del muro. Entonces vemos que ciertamente también el muro es mucho más amplio. En cuanto al fracaso histórico, en la antigüedad Israel colapsó porque mezcló la adoración de Jehová con los ídolos. La iglesia moderna fracasa cuando mezcla el evangelio con el mundo. La comunión estándar, el estándar futuro. Dios establece un muro inmenso de más de 1,5 kilómetros de largo para hacer una declaración eterna. Su santidad no negocia con el pecado. Dios le estaba mostrando a Ezequiel que una pequeña, Dios no le estaba mostrando a Ezequiel una pequeña sinagoga temporal, le estaba revelando la sede inquebrantable de su gloria. En el capítulo 43 nos encontramos con el regreso de la gloria. Y aquí tenemos, ¿verdad? Ok, ya le mostró toda la infraestructura, las cámaras, cada uno de los elementos. Pero un templo sin gloria es como un cuerpo sin vida.
Entonces está todo esto, entonces lo importante es la gloria. Y tenemos el efecto del espejo. Vamos a recordar qué fue lo que hizo que se marchara la gloria del templo. Entonces tenemos en Ezequiel 10 y 11 la partida de la gloria. En Ezequiel 43, alabado sea el Señor, tenemos el regreso, la restauración de la gloria, que esto es en medio de la visión. La causa. ¿Por qué se fue la gloria? Por el pecado e idolatría. Los umbrales compartidos. ¿Por qué regresa? Porque hay gracia y arrepentimiento y la limpieza es radical. La dirección. La gloria abandonó el templo por la puerta oriental hacia el monte de los olivos. Pero cuando la gloria regrese, la gloria regresa desde el oriente, entrando por la misma puerta oriental. Alabado sea el Señor. El ruido de las alas de los querubines al partir. Pero ahora la entrada de la gloria. Dice en la visión que va a ser como estruendo de muchas aguas. Entonces, cuando se fue, solamente fue el sonido de las alas. Pero cuando entre esa gloria, va a ser como con un estruendo de muchas aguas, lo que refleja más adelante en este Apocalipsis. También podemos ver la descripción de este sonido. El mensaje teológico en la partida. El juicio de Dios es severo. El mensaje teológico en el regreso. Su gracia restauradora es abrumantemente mayor. Dios tiene poder para restaurar. Así hayas pecado, así lo hayas hecho mal, así hayas caído. Si tú te arrepientes, si tú reconoces y si tú te vuelves al Señor, Él es poderoso para restaurar y traer su gloria a tu vida. No en vano está esto en las Escrituras. Él tiene poder y esa es una de sus características y especialidades, la restauración y el regreso. Pero es necesario un arrepentimiento, un convertimiento, un cambio de dirección, un dolor en el corazón por el pecado y dejarlo de hacer. ¿Para qué? Para traer esa restauración a nuestra vida. Gloria al Señor. Es tan emotivo el hermano, es tan emotivo porque el Señor es real. La ruta de la Chequiná, el eje oriental. En el pasado, en Ezequiel 11, la gloria divina se retira por la ruta debido al pecado del pueblo. Vemos acá, ¿verdad? Cómo sale por este lugar. Pero en el presente, entonces sale por esta puerta oriental y va al valle de Cedrón. El primer siglo, la entrada triunfal de Jesús ocurre exactamente por la ladera oriental. Entonces, aún Jesús, ¿verdad?, entró también por esta puerta. En el presente, la puerta dorada actual está tapiada y sellada con piedra esperando la profecía. Esta puerta fue tapiada bajo el gobierno el Imperio Otomano. El sultán Suleimán el Grande tapió esta puerta y hasta hoy está tapiada. Entonces, Suleimán gobernó en el año 500, 600 por allí, después de Cristo. Y todavía esta puerta está tapiada. El futuro milenial. En la segunda venida, Jesús descenderá al monte de los olivos y entrará por esta misma puerta, por esta puerta oriental. Por esta puerta entró cuando se hizo hombre, pero ahora glorificado en el tiempo del milenio, también entrará por esta misma puerta. Alabado sea el Señor. Y aquí tenemos el croquis del monte de los olivos. En cuanto Ezequiel 42:2, su voz era como sonido de muchas aguas y la tierra
resplandecía con su gloria. En Apocalipsis 1:15 nos habla acerca de esta voz, su voz como un estruendo de muchas aguas. Un poder abrumador e irresistible, el regreso de la gloria prefigurada de Cristo mismo, regresando para habitar con su pueblo derrotado, devolviéndoles la esperanza. Entonces, en cuanto al ecosistema de la santidad de la casa, vemos que el trono divino está en el centro, ¿verdad? Este es el lugar de mi trono. Pero también está en cuanto el decreto, todo el recinto será santísimo. La santidad no es una sugerencia, es la construcción del reino de Dios. El perímetro, expulsión radical de la idolatría histórica, prostituciones y culto a los reyes pasados. Entonces, recordemos que en el templo que fue destruido, ellos habían colocado que imágenes, cuando dice las de imagen desde el cielo, entonces a un ídolo babilónicos ellos habían metido allí en el templo. Este tercer templo no va a tener nada de esto, por supuesto. Y la anatomía del sigurat redimido. Entonces, en la cultura babilónica, los templos que en los cuales hacían para estos dioses paganos, tenían forma de sigurat, pero ahora tenemos la anatomía del sigurat redimido. ¿Por qué? Porque va a ser que con forma de sigurat. La cima, Ariel, es el hogar de Dios o león de Dios. Retomando con 4 cuernos sagrados en las esquinas. La estructura escalonada, un diseño arquitectónico, sigurat, usado en Babilonia para la idolatría, ahora redimido por Dios para la adoración exclusiva. La base, más de 5 metros cuadrados, significativamente más grande que el altar de Moisés o de Salomón. Entonces, ciertamente va a ser más grande. Y dice el Señor, yo seré propicio, dice Jehová, Ezequiel 43:27. Después de toda la medición meticulosa, después de toda la limpieza radical, después de toda la sangre derramada, el último es el favor inmerecido de Dios. El altar es el único punto de encuentro donde la santidad absoluta de Dios y la profunda necesidad del hombre se reconcilian. Entonces, vemos que esa es la forma desde el altar. Entramos a Ezequiel 44 y tenemos la puerta cerrada y el precio de la eternidad. Lecciones de arquitectura espiritual, liderazgo y consagración desde el santuario. Entonces, vamos a ver por qué la puerta está cerrada. Ok, nuevamente estamos aquí en la maqueta desde el templo, en los planos arquitectónicos del templo, y tenemos que, en primer lugar, tenemos el muro exterior. El misterio de la puerta cerrada. Entonces, en el muro exterior, en el misterio de la puerta cerrada. 2, está aquí, ¿verdad? Entonces, aquí, esta puerta está cerrada. 2, aquí. Frente del templo, el peligro del liderazgo carnal. 3, estamos aquí en los atrios, la disciplina de los levitas. Y el 4, el altar interior, la recompensa de los hijos de Sadón. Recorriendo el camino desde lo profano hasta la presencia de Dios mismo. Vamos a ver cómo se describe cada una de estas características. La puerta sellada, la gloria y la promesa. Ezequiel 10, la gloria abandona el templo por los pecados del pueblo. En Ezequiel 43, la gloria regresa triunfantemente por esta misma puerta. En Ezequiel 44, el sello divino, esta puerta estará cerrada. Ajá, y vemos aquí, ¿verdad? Que en el presente ciertamente está cerrada. El sultán otomano Suleimán el Magnífico sella la puerta dorada con bloques de piedra permaneciendo así hasta hoy. Dios declara, nunca más los abandonaré. La puerta sellada es la garantía visible de la presencia de Dios permanente.
Ahora se nos habla de una figura acerca del príncipe terrenal. El príncipe mencionado en Ezequiel 45:22 no es Jesucristo. Este príncipe ofrecerá sacrificios por sus propios pecados. Cristo no tiene pecados. Este es un gobernante humano, posiblemente David resucitado, que actuará como representante durante el reino milenial. Y la metáfora del alma. El rey ha tomado residencia exclusiva. Cuando la gracia de Cristo entra verdaderamente por la puerta del alma, esta puerta se cierra para siempre al dominio del mundo, del demonio y de la carne. Entonces podemos hacer esta aplicación. Reprensión. Vemos que entre los versos 4 al verso 9 tenemos la reprensión, el liderazgo carnal. El antiguo Israel cometió una abominación intentando mantener la maquinaria del templo funcionando con la mano obrera no consagrada. Permitieron que los extranjeros incircuncisos de corazón y de carne entraran al santuario para oficiar y guardar las cosas santas. Hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo es una forma de profanar su casa. Y vemos que muchos de ellos por comodidad o porque de repente tenían el talento o los medios, ellos permitieron que manipularan las cosas santas. Pero esta es una forma de profanar la casa del Señor. De la misma forma, hermano, en nuestras congregaciones, una persona puede tener un talento natural para cantar, wow, es algo ciertamente innato, pero debe tener la consagración. Una persona debe tener el talento natural para tocar cualquier instrumento, pero si esa persona no está arrepentido o no tiene una vida consagrada al Señor, si permitimos que ministre, ciertamente estamos profanando la casa del Señor, porque no es nada más del talento, ¿verdad? Entonces, no es en la carne, debe haber una consagración. En cuanto a el servicio a Dios, nunca puede separarse de la consagración personal. La ineficacia o la eficiencia administrativa nunca excusa la impureza espiritual. Entonces, porque alguien sea eficaz administrativamente o tenga un talento natural, no deja de ser importante que para que pueda ministrar debe tener una pureza espiritual, un corazón circuncidado. El error moderno equivale a poner personas no regeneradas a dirigir la alabanza, administrando la finanza o liderar ministerios simplemente porque tienen talento natural. No, hermano. Esto es profanar el templo del Señor, profanar la iglesia. Los planos del santuario. Vemos como en el pasado lideraron al pueblo en la adoración a los ídolos durante la apostasía. Entonces, muchos de los levitas cayeron en esta parte. En cuanto a la gracia, Dios no los fulmina, les permite seguir sirviendo como porteros. Entonces, la disciplina. Ciertamente, los levitas, más no los hijos de Sadoc, que también pertenecen a los levitas, ¿verdad? Pero en forma general pierden sus privilegios superiores y se les prohíbe acercarse al altar. El pecado perdonado todavía tiene consecuencias. Y estas son las manchas en nuestro... O sea, y me pareció bastante impactante, ¿verdad? Porque decía, o sea, de acuerdo a esta interpretación, de que Dios ciertamente los aparta del servicio, ¿verdad? A los levitas en general, ¿verdad? Del servicio en el interior del templo. Por supuesto, también en el lugar santo. Entonces, que esto está nada más asignado para los hijos de Sadoc, para los sacerdotes
de este Sadot. Entonces, en cambio, los levitas comunes corrientes, ¿verdad? Ellos van a hacer las actividades en el atrio exterior, o sea, en el patio, matar los animales, barrer el templo, todas estas cosas. Trabajar para Dios no significa estar cerca de Dios. Los levitas degradados estaban ocupados manteniendo el templo vivo, pero se les prohibía la cercanía al Señor. El pecado más trágico del ministerio es perder la intimidad. Entonces, en cuanto a eso. Pero en cuanto a la recompensa de la fidelidad de los hijos de Sadot, que la encontramos en los capítulos 15 al 31, nos habla en contraste absoluto con los levitas comunes en general. Es casi aplicado como lo que el Señor dijo. No todo el que desciende desde Israel es israelita. Y lo que el Señor le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, o sea, que no por ellos, por ser israelita, ¿verdad? Ciertamente iría y sería salvo nada más, o serían salvos por ser israelita. Aquí es aplicable no a la salvación, pero no a Israel, sino a la tribu de Leví. Sadot, la familia de Sadot, pertenece a la tribu de Leví, pero en cuanto a la recompensa y al servicio en el tercer templo o en el templo milenial, entonces vemos las restricciones para los demás levitas y la recompensa de la fidelidad para la casa de Sadot. En contraste absoluto con los levitas, los sacerdotes de la línea de Sadot se mantuvieron fieles cuando Israel se descarriaba. Por ello reciben el derecho exclusivo de acercarse a Dios, ministrar la grosura, la sangre y entrar al santuario interior. La cercanía absoluta exige reglas estrictas de santidad. Entonces recordemos que los hijos de Sadot en el momento que Saúl perseguía a David, ellos fueron y se mantuvieron firmes a los principios de las escrituras. Amén. Entonces fueron y no se corrompieron, nosotros sí. En cuanto al vestuario sacerdotal, entonces ve cómo se les prohíbe a los sacerdotes, ¿verdad?, de usar lana. Y se dice que la vestidura tiene que ser de lino. Ahora, ¿por qué no lana y por qué sí lino? Entonces, la lana representa la maldición del sudor. La lana calienta y hace sudar. Teológicamente, el sudor representa la maldición. Génesis 3. El esfuerzo humano y la obra de la carne. Dios prohíbe operar bajo su altar, bajo la fuerza humana. En cambio, el lino es frescura del espíritu. El lino es puro, inmaculado, transpirable. El servicio íntimo a Dios debe hacerse en pureza, frescura de espíritu, sin el sudor del esfuerzo carnal. Entonces vemos que Dios sigue poniendo dando reglas específicas aún en la vestidura que debían usar o que se deben usar los sacerdotes en la administración del templo milenial. Entonces, esta también es otra pregunta que va para el cuestionario. El por qué debía ser lino y no lana, las vestiduras sacerdotales, o tiene que ser. Y en el verso 23 nos encontramos, enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, afinando el paladar espiritual. La tarea principal del líder espiritual no es no es entretener a la congregación, sino afirmar su palabra. El pastor debe enseñar a la iglesia a saborear la majestad absoluta de Dios, lo santo, de modo que el pecado y el mundo, lo profano, pierdan automáticamente su atractivo. Entonces, enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. La herencia suprema
No les daré posesión en Israel, yo seré su heredad, yo soy su posesión. Para el pueblo verdaderamente consagrado, el mayor tesoro del ministerio no es el salario, no es el reconocimiento, el título o la comunidad terrenal. El premio supremo y absoluto es Dios mismo. Por eso cuando servimos al Señor desde el agradecimiento por su amor, hermano, no hay queja, no hay queja. Ah, pero es que es lejos, pero es que es esto, pero es que es muy poquito. Ahí es una alabanza para el Señor. Más bien una gratitud de que, Señor, como dijo, como dijo Juan, ni siquiera soy digno de desatar la correa desde la sandalia. Con esto Juan le estaba diciendo, no soy digno ni siquiera de ser tu sirviente. Entonces, cuando reconocemos esto, hermano, aún por muy pequeño que cualquier servicio que podamos hacer para el Señor, nos encontramos indignos. Nos encontramos, wow, Señor, a ti te ha parecido en tu inmensa misericordia, gracia, que haga tal cosa para ti. Lo consideramos como un privilegio, un honor, porque sale desde el agradecimiento. Llegamos al capítulo 47 y tenemos el ritmo de la adoración y el liderazgo. Entonces vemos aquí que se va y se nos menciona las esquinas que van a estar compuestas por cocinas sagradas. O sea, aquí vemos la arquitectura. También tenemos las tierras adyacentes, que nos habla de la justicia social inviolable. Y también tenemos la puerta oriental, la lección de humildad del líder y el progreso espiritual. Vamos a ver cómo desglosamos esta parte. Entonces, el ritmo del tiempo divino. Entonces, dice que estaría estado cerrado, 6 días de trabajo. La puerta permanece cerrada durante la labor ordinaria terrenal, pero entonces es abierto, ¿verdad? El día de reposo y las lunas nuevas, las puertas de la comunión especial se abren confirmando el ritmo sabático divino para la nación. Ahora nosotros como iglesia no vamos a ser pueblo normal, nosotros somos la esposa de Jesucristo que ciertamente, o sea, vamos a estar con el Señor. Entonces, pero va a haber una población normal, porque por ejemplo dice que, bueno, el joven, ¿cómo se llama? Y el niño más joven morirá cumplidos los 100 años. Se está refiriendo a esta población, ¿verdad? Entonces, no a la iglesia. También van a estar los resucitados. Allí va a estar David, va a estar Abraham, va a estar. Entonces, esto es en el reino milenial. En el reino milenial. Y por supuesto, la iglesia, pero en su función de esposa del Cordero. El umbral. La puerta oriental. El estatus civil no, el estatus civil no otorga privilegios sacerdotes frente a la santidad divina. El príncipe entra por el vestíbulo, o sea, entra por la puerta. Es detenido en el umbral, no puede oficiar en el altar. Entonces, por eso es que vemos que y interpretamos que este príncipe no es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey. Adora a nivel del suelo mientras los sacerdotes funden como mediadores. Al entrar a la casa de Dios, el líder político más alto simplemente es un adorador más. Su poder terrenal termina en el umbral. Entonces, por eso, nuevamente repetimos que interpretamos que pueda ser David resucitado.
Un camino sin retorno, un flujo de gloria. Entonces también se nos habla, ¿verdad? De que no va a ser, ajá, vamos a detenernos aquí un poquito. El diagnóstico teológico, ¿quién es el príncipe del milenio? En el capítulo 46 nos habla el príncipe de Ezequiel necesita mediadores, sacerdotes para acercarse al altar. En cambio, Jesucristo es el sumo sacerdote eterno, no necesita mediadores. Ofrece sacrificio por el pecado para sí mismo. Esto está en el verso 22. En cambio, Cristo, Él es el sacrificio perfecto, absoluto y sin pecado. Tiene hijos naturales a quienes hereda tierra física. En cambio, Jesucristo tiene hijos espirituales, no descendencia natural o terrenal. Conclusión. Un líder civil, religioso terrenal. Conclusión. El rey divino y redentor. Entonces, por eso, con estas marcadas diferencias, ¿verdad? El príncipe que se nos habla en Ezequiel, en la parte del reino milenial, se está refiriendo a un líder civil y religioso terrenal. No se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. También se nos habla acerca de un camino sin retorno, el flujo de la gloria. Entonces, se nos dice que el pueblo entrará por una puerta y saldrá por otra. Entrará por una puerta y saldrá por... Que no entrarán por la misma puerta por donde saldrán. Logística, evita el caos y las aglomeraciones. El Dios de Israel es el único es un Dios de orden perfecto y de esencia. No volverán por la puerta por donde entró, sino saldrán por la puerta de enfrente, dice el verso 9. El principio espiritual. Cuando un hombre entra genuinamente a la presencia de Dios, nunca vuelve a salir por el mismo camino. Un encuentro con su gloria siempre avanza hacia adelante, nunca retrocede a la vida pasada. Sí, porque se da instrucciones específicas de que el pueblo va a entrar por una puerta y sale por otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entra por aquí y sale por aquí, entra por aquí y sale por aquí. Entonces, no que va a salir por la misma puerta. El liderazgo encarnacional, el príncipe estará en medio de ellos. Ezequiel 46:10, el verdadero líder espiritual no se aísla de la congregación, entra cuando ellos entran y salen cuando ellos salen. Se mezcla con el pueblo, se arrodilla donde ellos se arrodillan y camina con ellos en la adoración. Iba a ser un líder de justicia social inviolable. Entonces, la rectificación histórica. Entonces, el líder pasado, por ejemplo, reyes corruptos como Acab, en Primera de Reyes 21, asesinaban y buscaban su poder político para confiscar viñedos y despojar a los pobres de su propiedad, lo que ocurrió con la viña de Nabot. En cambio, este príncipe venidero, el decreto es severo. El príncipe no puede quitarle la herencia al pueblo ni oprimirlo. Sus límites estarán divinamente fijados. El líder ha sido establecido para proteger la heredad del pueblo, no para confiscarla. El derecho de la propiedad privada es un mandato divino de justicia. Cuando se habla acerca de la naturaleza de la recompensa, siervos versus hijos, al siervo en el versículo 17, la herencia condicional debe ser devuelta obligatoriamente en el año de la libertad, el año del jubileo. Se va a cumplir todos estos estas características en el tiempo milenial, el año de este jubileo, el año sabático, toda esta parte. Si nuestra relación con Dios es solo de siervos asalariados, nuestra recompensa es puramente temporal. Pero en cambio el Hijo, en el capítulo 16, dice la herencia perpetua, la posesión familiar nunca se revoca ni caduca. Paralelo espiritual. Si somos hijos de Dios por la fe, nuestra herencia incorruptible, segura y eterna. Nuestra herencia es incorruptible, segura y eterna. Entonces, siervo o hijo. Entramos a las cocinas sagradas. Entonces decimos, bueno, o sea, hablándonos de tantas cosas espiritual y cocinas, también hay cocinas, la cocina sagrada. Las zonas de preparación, cocinas en los interiores. Entonces, aquí tenemos el templo, ¿verdad? Aquí está la edificación del templo. Pero aquí están las cocinas interiores y las cocinas exteriores. Entonces,
Va a haber cocina en los exteriores, pero también en los interiores. Ahora, ¿qué se va a cocinar allí? Diseñadas para hervir y hornear sacrificios exclusivamente sacerdotales, evitando la santidad, que la santidad extrema se transmita accidentalmente al pueblo. Cocinas exteriores para los levitas, ubicadas en los 4 ángulos del atrio exterior para preparar cuidadosamente la comida comunitaria del pueblo. A simple vista, leer sobre ollas, cocina, parece mundano. Sin embargo, Ezequiel esconde en esta arquitectura una profunda teología de preparación pastoral. Entonces, hay cocinas. La teología de preparación pastoral nos dice: cero contaminación. El alimento espiritual no debe ser ofrecido crudo ni contaminado por la filosofía humana. Requiere el fuego del espíritu y un tiempo dedicado en un rincón apartado. Olvídese, hermano. No, yo cocino y oro, esto y oro. Debe haber un tiempo apartado, tiempo consagrado nada más para hacer su devocional diario. Bueno, trabajamos bastante en los devocionales diarios, ¿verdad? 40 devocionales, bueno, ese tiempo apartado nada más allí. Atención al detalle. Dios se preocupa profundamente por cómo se prepara el alimento para su siervo. El púlpito, el santuario es importante, pero también es el lugar de estudio secreto y discipulado, las cocinas. Pureza del alimento. Los líderes espirituales tienen el deber sagrado de preparar cuidadosamente el alimento, la palabra para la congregación. Oye, hermano, y esto es todo un trabajo. Mire, yo comprendo ahora dando estos estudios bíblicos, preparando, hermano, con razón, los discípulos, los apóstoles dijeron cuando fueron y se levantaron los diáconos y nombraron esta comisión, porque no podemos nosotros servir las mesas, sino que debemos ocuparnos sosegadamente en el estudio de la palabra y la oración. Oye, preparar un estudio bíblico requiere tiempo, hermano. Requiere ciertamente preparación, dedicación. Pero para los que amamos esto, más bien, bueno, pagaríamos más bien por hacerlo. Pero es algo hermoso. Amén. Entonces requiere dedicación. La consagración del altar. Entonces nos habla en los versículos 18 al 27. Los sacerdotes, familias de este Sadoc, son los actores, los elementos, ofrendas, becerros, machos cabríos, carneros, rociados de sangre sobre los 4 cuernos, el propiciatorio, purificar el espacio físico de la maldición de la tierra antes de iniciar los sacrificios conmemorativos. Entonces, el periodo de 7 días, número de perfección, es una figura de la obra perfecta de Cristo. En el milenio estarán los sacrificios no perdonados. En el milenio, estos sacrificios no perdonan pecado, miran hacia atrás, hacia la cruz del Calvario, como un memorial eterno. Entonces, este tiempo de purificación, muchos intérpretes creen que va a ser el tiempo posterior de cuando termina la gran tribulación y comienza el tiempo del periodo del milenio, del reino milenial. Entonces, algunos ubican este tiempo por este tiempo de purificación de la tierra, ¿verdad? Por todas las muertes y toda la contaminación que va a haber para entonces. Llegamos a Ezequiel 47, donde dice: donde quiera que Dios habita, la vida fluye. Tenemos la cartografía, cartografía espiritual de la gracia. Recordemos el contexto: un sacerdote en el exilio, pero al cual se le da una visión de vida. Allí había estado Ezequiel, como lo estudiamos en capítulos anteriores. Muchos habían colgado el arpa. Entonces, Ezequiel, un sacerdote cautivo en el río Quebar, a cientos de kilómetros de su hogar. Entonces, el templo de Salomón había sido destruido. Ya quizás no había esperanza humanamente para él, pero Dios le permite ver la visión definitiva. Dios lo transporta en el espíritu a Jerusalén. Tras capítulos de
de mediciones estrictas y juicios. El capítulo 47 rompe con la geometría de la promesa. La maldición será deshecha. Y este es uno, de tanto el capítulo 47 como el 48, es uno de los más, de los que conocemos más. Entonces, pero vamos a, o de más mencionado, vamos a ver. El origen del río. Aquí vamos a ver, nos vamos a enfocar en el río, como vemos aquí. Este fue el río Quebar, pero ahora el río que sale desde el templo. Vamos a ver las características de este río. Nos dice, la gracia fluye del sacrificio. La vida eterna no brota simplemente porque Dios es bueno. Emana teocráticamente del altar. El evangelio tiene su origen ineludible en la cruz. Vemos que este río de esta vida, aquí está el umbral, entonces sale desde el umbral, pasa por el altar del holocausto, ¿verdad? Entonces, y fluye por la puerta oriental, que ciertamente ahorita está cerrada, pero también fluye por la otra puerta. Amén. Entonces, anomalía física de la gracia. Entonces nos encontramos que un río natural, ¿verdad?, ciertamente crece. ¿Por qué? Porque tiene afluentes externos, o sea, tienen otros ríos que llegan al cauce y ciertamente hacen que la corriente, ¿verdad?, o el cauce el río se expanda. Pero en este río, en el río de la gracia, es diferente, ¿verdad? Porque ciertamente tiene un inicio que sale allí desde el templo, pero tiene un crecimiento milagroso sin afluyente externo. Entonces, y tiene una profundidad autosuficiente. Y tiene una expansión sin aportes. O sea, no viene ningún otro río a estarle aportando al caudal para que el caudal se haga, no, sino que es de manera milagrosa. Entonces, aquí nos dice, aléjese de las leyes de la hidrografía. Este río crece y se profundiza sin que haya un solo afluyente. Tipifica el poder milagroso y autosuficiente, inagotable del evangelio. No depende de los recursos humanos para multiplicarse. Entonces, el evangelio podemos aplicarlo a esta forma. En cuanto a la medida de la profundidad, el profeta con el ángel allí miden la profundidad. El ángel celestial no permite que Ezequiel sea un mero espectador, lo invita a caminar a través de las aguas, midiendo los intervalos de aproximadamente 500 metros. Esto lo encontramos en Ezequiel 47, del 3 al 5. La infografía del crecimiento. Entonces, 10 codos, 1000 codos, 2000 codos, 3000 codos, 4000 codos. La gracia de Dios no es estática. Exige una inmersión progresiva y es lo que vamos a ver. Entonces, este es uno de los pasajes más conocidos. Yo creo que allí se lo mandé en el microsermón, ¿verdad? La alegoría del crecimiento espiritual. Entonces, nos habla que cuando el profeta se sumerge en la corriente del río, ¿verdad? Entonces vemos que primero el agua le llegaba a los tobillos. El inicio del caminar cristiano, hay fe, pero la corriente del mundo aún puede hacerte tropezar fácilmente. Entonces, cuando el agua te llega por las rodillas, representa la reverencia, la vida de oración, la dependencia absoluta de Dios. Pero cuando el agua comienza a llegarte por los lomos, por la espalda, ¿verdad?, representa el poder, la pureza, la fuerza espiritual y la armadura de Dios diseñada, y la armadura de Dios ceñida a la cintura. Pero cuando el río, ¿verdad?, ya es para nadar, el nivel máximo de madurez, dejas de intentar tocar el fondo con tu propio esfuerzo humano y te rindes completamente a la soberanía y a la corriente del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, hermanos, estamos llamados no a caminar sobre estas corrientes, estamos llamadas a nadar en el río de su Espíritu, a profundizar, sumergirnos, desaparecer nosotros y que seamos llevados por medio del Espíritu Santo. ¿Ven? Qué hermoso esta alegoría. También tenemos en esta matriz interpretativa la alegoría y la geografía
futura. El enfoque alegórico espiritual. Entonces, aquí vamos a ver los dos enfoques. El espiritual y el literal. El alegórico y el dispensacional. Entonces, el crecimiento, para el espiritual en esta escuela lo interpreta diciendo que el significado, o sea, significa el crecimiento del creyente y la expansión del evangelio. En cambio, para el literal dispensacional, le da el significado de transformación topográfica real durante el milenio. Entonces, el río, el Espíritu Santo, ¿verdad? El río es el Espíritu Santo para el espiritual, y se enfoca en Juan, capítulo 7, del verso 37 al 39. En cambio, para el de interpretación literal dispensacional, el río son aguas literales brotando del monte del templo. Entonces, como también nos lo reafirma Zacarías, capítulo 14, verso 8, el cumplimiento, la iglesia llevando el evangelio por todo el mundo. Y el cumplimiento para los dispensacionales, geografía futura en la tierra restaurada de Israel. Ambas lecturas enriquecen el texto y nos da un ancla de esperanza escatológica y otra, un llamado al devocional. Entonces nosotros debemos ciertamente casar estas dos posturas en cuanto a esto. Sí, ciertamente no vamos únicamente a decir, bueno, sí, esto es, ciertamente va a ocurrir de forma literal, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué aplicación puedo darle a mi vida diaria? Entonces, debo ciertamente aplicarlo a mi vida en forma devocional, pero también tener la certeza de que va a ser de forma literal en el tiempo milenial. Entonces, de acuerdo al enfoque dispensacionalista, recordando que nosotros como instituto teológico tenemos este enfoque dispensacionalista, tanto es así que tenemos la materia dispensación. El destino. ¿Cuál es el destino de este río? La sanidad del Mar Muerto. Entonces vemos que el agua desciende del Arabá y desemboca en el Mar Muerto. Un cuerpo 6 veces más salado que el océano, donde la vida es imposible. Entonces llega hasta el Mar Muerto. Ajá, simbólicamente podemos aplicarlo o interpretarlo, ¿verdad? Que es la humanidad caída, estática, salada por el pecado y muerta. Pero estas aguas serán sanadas. Desde Engandi hasta, desde ciertamente Engandi, se llenan las redes. El evangelio tiene un poder para sanar lo insanable. Entonces, esto es en sentido práctico, ¿verdad? De que, por ejemplo, bueno, nosotros debemos ciertamente llevar el evangelio. Tiene poder para sanar aún donde ya no hay esperanza y dar esperanza donde ya no lo hay. Pero en sentido literal, ¿verdad? Entonces, el río va a llegar hasta el Mar Muerto y el Mar Muerto va a producir vida. Lo que hoy no tiene vida por ser demasiado salado, entonces un día habrá peces allí en ese lugar y habrá vida y personas pescarán entonces en este lugar. Entonces vemos cómo ciertamente es restaurada la creación, es restaurada ciertamente la naturaleza en medio del tiempo milenial. Y esto es algo que también podemos ver en la restauración aún desde la misma naturaleza fiera de los animales. Por eso es que se dice que el cordero y el león morarán juntos. Entonces, el niño jugará con un áspid. Entonces, también en la topografía milenial, entonces, y en las aguas y en todos estos aspectos de la naturaleza. Entonces, y se usa este ejemplo como desde el Mar Muerto como el más impresionante, ¿verdad? Que sabemos que no hay vida debido a lo salado. Entonces, pero Dios tiene el poder para transformar ese lugar y también tu vida o cualquier situación que tú consideres que ya no hay vida, que es imposible, tiene el poder para transformar esta situación.
La misión ineludible de la iglesia. La iglesia no fue diseñada para ser un estanque de contención. Aquí vamos a aplicar. Recordemos que, ¿verdad? La iglesia ya en el tiempo milenial va a ser la esposa, pero ahorita, ahora, ¿cómo aplicamos estos pasajes ahora? Entonces, vamos a ver de qué forma. Nos dice, no estancarse, no estamos llamados a quedarnos en la comodidad del templo. Segundo, fluir del valle. Debemos descender hacia los mares muertos de la sociedad contemporánea. O sea, lugares muertos, lugares de vicio, depresión, pobreza moral. Debemos ir a llevarles el evangelio. No debemos quedarnos nada más allí en el templo, gozosos, ¿sí? Tenemos el evangelio. Tenemos el evangelio, por supuesto. Debemos prepararnos, enseñar la enseñanza. No se puede separar la enseñanza el evangelismo. Entonces, desde el principio, tienen que caminar juntos. Entonces, la enseñanza y el evangelismo. Llevar a Cristo donde entra el río, al entorno, el entorno cambia al río. El río transforma el entorno, llevando la vida inagotable de Cristo. Amén. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos aplicar este río. Entonces, pero no es nada más ser cristiano o no nada más alabar al Señor en la iglesia, no, alábale en tu lugar de trabajo, pon alabanzas, predica con tu testimonio, que sepan que eres cristiano. Ahorita iba y me gozaba porque anoche veía hace poquito mientras terminaba de preparar este estudio, de que Venezuela había o ha ganado lo de en el béisbol y esta parte. Entonces, no era que se estaba viendo el juego como tal, pero me había llamado la atención que temprano había visto que creo que uno de los managers, una figura prominente de el equipo, es cristiano evangélico. Entonces, y él salía dándoles una palabra, ¿verdad? Entonces, ellos que como que han tenido en este tiempo de este juego, o sea, momentos de leer la palabra y de adoración. Entonces, pero el hermano salía diciendo que es diferente entre ser agradecido y estar agradecido. Y anclaba su mensaje allí en los leprosos, en los 10 leprosos que fueron sanados y el que vino a darle las gracias al Señor. Entonces él hablaba pues allí de que no era la victoria, o sea, el milagro, sino la salvación de la vida de la persona. Y eso. Pero para hacer corta la anécdota, lo que me llama la atención es decir, wow, este hermano, gloria al Señor por su vida, porque donde muchos quizás hubiesen podido esconder su fe, porque no, bueno, para no incomodar, porque hermano, en esos medios hay muchas cosas terribles, tremendas. Él mostró su identidad como hijo de el Señor. Él les ha dado testimonio. ¿ven? Entonces, por ejemplo, eso iba y me llamaba a decir, bueno, y aún muchos de sus compañeros hablaban, ¿verdad? De que no tan solo esta persona tenía conocimientos estratégicos en lo del deporte y en lo de estas estrategias, sino que habían podido encontrar en él un amigo, un consejero, alguien que te podía hablarle palabras de paz. ¿Eres tú o soy yo en medio de nuestro lugar de trabajo en el cual estamos llamados a llevar el evangelio en nuestra comunidad con nuestros vecinos? Reflejamos a Cristo y pueden decir esto acerca de nosotros o cómo estamos viviendo nuestro evangelio. Entonces, el río, para no desenfocarnos, el río. Entonces, estamos llamados ciertamente a llevar el evangelio. Claro, toda esta maqueta, toda esta, ¿cómo se llama? Estos planos ciertamente nos están hablando desde el milenio, pero si están allí hoy por hoy, también con cada una de estas verdades
las verdades que debemos aplicarlas a nuestra vida. Porque no está allá, no, ese es el cumplimiento desde el milenio y ya, datos fríos, no. Es algo vibrante. Están estas aplicaciones para nuestra vida diaria. El hilo conductor de la redención. Entonces vemos que ciertamente en Génesis 12, en el principio, nos aparece el jardín de Edén. La comunión original perfecta, el río del Edén y el árbol de vida perdidos por el pecado. Entonces vemos que en Edén, bueno, se había perdido. En Ezequiel 47, la promesa, el río del templo, la visión milenial de la restauración entregada a los exiliados. Dios va a deshacer la maldición. Y en Apocalipsis 22, alabado sea el Señor, vemos el cumplimiento, la consumación. La Nueva Jerusalén, el río de agua de vida resplandeciente, el árbol de la vida restaurado para siempre. Ezequiel une magistralmente el principio de la Biblia con su final. O sea, une Génesis, ¿cómo se llama? Ezequiel está allí en el medio y Apocalipsis, ¿cómo los une? Por eso es que es tan importante. Y yo les conversaba acerca de que debíamos dedicarle tiempo para ver esta descripción con cada uno de estos elementos, porque es sumamente necesario que nosotros como estudiantes de la Biblia conozcamos cada uno de estos aspectos para podérselo explicar a otras personas, ¿verdad? Y para nuestro conocimiento. Las fronteras. Entonces, entre el verso, el capítulo 47, el verso 13 y 21 nos habla. Dios establece las fronteras exactas y mucho más amplia que las conquistadas bajo Josué, confirmando el carácter milenial de la promesa. La tierra repetimos. Dios establece las fronteras exactas y mucho más amplias que las conquistadas bajo Josué, confirmando el carácter milenial de la promesa. La tierra se reparte entre las 12 tribus, dando a José 2 porciones. Entonces vemos que ciertamente la porción de Efraín y la de Manasés están allí juntas. Entonces el cumplimiento de lo que Jacob dijo. Entonces dice, pero la mayor sorpresa teológica del capítulo no es la cartografía relacional, sino cuál. Entonces vamos a ver cuál es esa mayor, ¿verdad? Entonces, la gracia que rompe barreras y las etnias. Entonces, en los versos 42, en los versos 22 y 23 en el antiguo pacto, la ley, el forastero era protegido y amado, pero excluido de la propiedad hereditaria de la tierra prometida. Ahora, en Ezequiel, vemos el destello más brillante del nuevo pacto. Dios ordena que a los extranjeros que vivan y tengan hijos allí recibirán heredad exactamente igual que la nación de Israel. Alabado sea el Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, que se le da también tierra ciertamente a los que no son israelitas, ¿verdad? Por eso en el tiempo milenial van a haber variedad de poblaciones. Van a estar los judíos, pero también van a estar los gentiles, van a estar los resucitados, van a estar la iglesia en este tiempo. Entonces, pero a estos que no sean desde el pueblo de Israel y no sean tampoco de la iglesia, ¿verdad? Que ya van a tener también su porción definida, también se les dará tierra. El nuevo pacto, la anticipación directa del evangelio. Los gentiles ya no son extranjeros ni advenedizos, sino coherederos y miembros de la familia de Dios en Cristo. Entonces, tanto la iglesia como los que entren ciertamente al milenio vivo. Síntesis final: donde quiera que Dios habita,
la vida fluye. Ezequiel 47 no es simplemente un apéndice de arquitectura milenial, es un llamado ineludible a, primero, rendirnos a la profundidad insondable de la gracia, ser sanados de nuestra salinidad y de nuestra muerte espiritual, convertirnos en conductores de vida para un mundo que muere de sed. Entonces, este es nuestro llamado. Y llegamos finalmente al capítulo 48 de Ezequiel y nos encontramos con el códice del cartógrafo divino, Ezequiel 48, la geografía literal del reino milenial y el misterio de Jehová Shammah. Tenemos que, en cuanto a la línea de la meta de una transición profética, llegar a Ezequiel 48 es alcanzar la consumación del plan divino. Todo el recorrido converge en este capítulo. El hito 1, el juicio. Las visiones de la rueda llena de ojos y la gloria abandona el templo. Esto lo tenemos entre Ezequiel capítulo 1 al 11. El hito 2, la vida. Los valles de huesos secos que requieren que el río de sanidad. Esto está entre el capítulo 37 y 47. Y el hito, el orden. Si el capítulo 47 muestra la vida que fluye, el capítulo 48 revela el orden perfecto y la presencia final de Dios. La arquitectura de la revelación, de lo macro a lo micro. Ezequiel 48 no es un registro seco de fronteras, es un viaje especial espiritual que estrecha sus enfoques hasta llegar al corazón del Creador. El espacio, el nuevo mapa de Israel, las 12 tribus, el centro, la porción santa, el templo y los sacerdotes, la estructura, la ciudad cuadrada y la presencia, Jehová Shammah, el nombre divino. Entonces vemos el nuevo mapa y equidad de orden perfecto. La tierra se reparte en 12 tribus, en franjas horizontales rectas perfectamente paralelas desde el mar Mediterráneo hasta la frontera occidental. Entonces, norte del santuario. Al norte del santuario están las 7 tribus asignadas en perfecta equidad. Entonces, hacia la parte norte. Y ¿verdad? Entonces, hacia la parte norte tenemos las 7 tribus por acá. ¿Verdad? Hacia la parte sur, 5 tribus asignadas en perfecta equidad. Entonces vemos que cómo están distribuidas. Entonces, el mensaje teológico, el orden divino reemplaza el caos humano. Nadie tiene una porción mejor o peor. Entonces, el terreno topográfico. Entonces, para esto vamos a Zacarías 14, del 4 al 10, el aspecto actual de Israel. Trazar líneas rectas de oeste a oeste es topográficamente imposible y requiere de una tierra plana. Y es que si algo caracteriza a Israel es ciertamente sus montañas. El terreno montañoso actual impide la división geométrica descrita en Ezequiel. Entonces, por lo tanto, debe ocurrir ¿qué? Una transformación en el terreno. En la segunda venida, un gran terremoto aplastará la tierra de Palestina, preparándola literalmente para la distribución geométrica. Zacarías profetiza un evento sísmico divino que allanará el camino para el nuevo mapa. Entonces aquí literalmente se cumplirá lo de las medidas precisas. Entonces el terreno va a ser una llanura. Ahorita son montañas, pero en el tiempo milenial van a ser llanuras, ¿ves? Entonces totalmente plano. Solo Dios lo puede hacer. 2 eras, 2 mapas. Josué versus Ezequiel. El mapa no es un plano para un instituto geográfico, sino un manifiesto teológico. Entonces vemos que en cuanto a la dimensión, en los días de Josué, el método de este reparto, ¿cómo fue? Sorteo y tamaño desde la tribu.
En cambio, en Ezequiel va a ser por asignación divina directa. O sea, no va a ser, no, que por suerte, o si la tribu es grande o la tribu es pequeña, no. Dios mismo le va a dar la porción específica. En cuanto a la forma del territorio, en cuanto a Josué, era irregular, basada en la geografía. En la visión del milenio, franjas horizontales, paralelas e idénticas. Clima político. Entonces, Josué, constantemente guerras civil y división. En cambio, en el del milenio, paz, unidad absoluta y equidad. Significado teológico: conquista humana y esfuerzo. Orden perfecto y soberano por Dios. Entonces, en esta tabla comparativa, vemos como ciertamente la gran diferencia entre la repartición de la tierra que hizo Josué a la repartición de la tierra en el periodo milenial. El centro del mapa, una porción santa. Entonces, justo en el medio de las 12 tribus, entre Judá al norte y Benjamín al sur, se preserva una inmensa franja horizontal dedicada íntegramente al Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, que la ubicación va a estar totalmente en el centro. Quiero explicarles, por acá dejé acá atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles tribus estarán al norte y cuáles tribus estarán al sur? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, al norte, aquí va a estar el templo, entonces nos dice que Judá va a estar al norte, Rubén, Efraín y Manasés, que todo esto va a ser desde José, Nectalí, Aser, Dan. Entonces, al sur va a estar Benjamín, Simeón, Isaacar, Zebulón y Gad. Pero el templo va a estar en medio, justamente en medio. Entonces, en el centro de la nación. Al igual que el Antiguo Testamento del desierto, con el tabernáculo, el templo vuelve a ser el centro geográfico y político y económico. Entonces va a estar en medio de la repartición. En cuanto a la anatomía de la porción santa, el santuario está rodeado por capas de santidad y servicio, demostrando que Cristo sigue la supremacía central, no una franja periférica en nuestra vida. Entonces, tenemos la tierra del príncipe, que va a estar acá al frente, las tierras de los levitas, la tierra del príncipe y los campos de cultivo y la ciudad. Entonces, pero acá va a estar el santuario, el templo, y las tierras de los sacerdotes de los hijos de Esadón, que van a estar allí, laterales al templo. La teología de la proximidad. El diseño del mapa destruye la división entre lo sagrado y lo secular. La porción de Dios, el área sagrada de adoración y sacerdocio. Manifiesto. Están estrictamente adyacentes. Nuestro trabajo secular, comercio, agricultura, gobierno, queda santificado por la proximidad al Creador. Entonces, debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, de hablar, de comportarnos. La ciudad de los hombres, productiva y agrícola, donde trabaja el pueblo. Entonces, aquí va a estar el templo y aquí va a estar la ciudad. Nosotros tenemos promesa para estar dentro del templo. El Señor dice, porque al que venciere, le haré columna y estar allí en el templo. Nosotros vamos a estar con nuestro Señor como iglesia. Este tiempo milenial. Gloria al Señor. Grandes cosas, iglesia. Grandes cosas, hermosas cosas tiene el Rey para nosotros. Por eso vale la pena, hermano. Vale la pena cada día esforzarnos, serle fiel, amarlo, ser agradecido con nuestro Señor. Vale la pena, porque en cada una de estas promesas, ciertamente, bueno, hablamos desde Israel, pero allí va a estar la iglesia como la esposa del Rey.
Las 12 puertas de la ciudad, también que nos habla Apocalipsis. La visión describe los muros de una nueva ciudad, distinta al templo. Entonces, una cosa es la ciudad y otra cosa es el templo. Es un cuadrado arquitectónicamente perfecto. La ciudad también es cuadrada, pero tiene 12 puertas. Entonces, que nos habla de las 12 tribus de Israel. Entonces, vamos y tenemos Rubén, Judá, Neftalí, Josué, Benjamín, Dan, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser y Neftalí. Entonces, ¿por qué cuadrado? Forma cuadrada, cuadrado perfecto. Medidas, 4.500 cañas por lado. Acceso, 12 puertas exactas, 3 en cada punto cardinal. O sea, cada lado tiene 3 puertas. La ciudad. Restaurando la unidad. Los nombres de las puertas. Cada puerta cada puerta lleva en el nombre una de las 12 tribus originales de Israel, pero en cuanto al ajuste divino que sana las divisiones históricas, entonces va y se llama ciertamente, va y se le da, vemos aquí que está la puerta de Leví. ¿Por qué? Porque Leví ciertamente es puesto allí en la lista, pertenece a la lista, pero también está la de José, entonces, que ya no se llama más Efraín y Manasés, sino José. Entonces, restauración de la unidad de las puertas. Cada puerta lleva el nombre de las 12 tribus originales, pero un ajuste divino sana las divisiones históricas. Leví, la inclusión. La puerta sacerdotal recupera, la tribu sacerdotal recupera su lugar entre sus hermanos. La unidad de José. Se elimina la subdivisión Efraín y Manasés. José vuelve a ser uno solo. El resultado, se mantiene el número perfecto de los 12, representa la totalidad del pueblo de Dios restaurado. Del pueblo de Israel, restaurado el pueblo de Dios. Historia única desde la perspectiva teológica. Como señalan los eruditos, la ciudad terrenal milenial es hermosa, es una hermosa maqueta de la ciudad eterna y celestial que Cristo preparó para su iglesia. Ezequiel 48 y Apocalipsis 21 del 12 al 16 nos muestra. Características, forma geométrica, forma geométrica. Forma geométrica. Vamos y tenemos un cuadrado perfecto que es representación de la ciudad milenial. Ya estoy en clase aquí grabando. Okay. Gracias. Ok. Entonces, vamos y tenemos acá en cuanto a la comparación de Ezequiel 48 y Apocalipsis 21:12, en cuanto al número de las puertas, la ciudad milenial tiene 12 puertas y la Nueva Jerusalén también tiene 12 puertas. El nombre de las puertas, las 12 tribus de Israel, y la Nueva Jerusalén también tiene 12 tribus. La orientación, 3 puertas por cada punto cardinal. 3 puertas por cada, y la Nueva Jerusalén también tiene 3 puertas por cada punto cardinal. Entonces vemos la similitud entre Ezequiel 48 y Apocalipsis 21 del 12 al 16, cómo se cumple exactamente cada una de estas características mencionadas en esta forma. Llegamos al clima absoluto, el versículo final. Después de medir el perímetro de la ciudad, que son 18 cañas, la cinta de medir desaparece. Ezequiel pronuncia las últimas palabras de su profecía, revelando
que la perfección geográfica es solo un envase para la gloria de Dios. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. El Señor está allí. La ciudad ya no se llamará Jerusalén, ciudad de paz, porque la paz es solo un subproducto de la presencia. El ciclo no es, no, el cielo no es el cielo por las calles de oro o por las mediciones perfectas. El cielo es el cielo porque Él está allí. No hay un final más glorioso. Entonces, Jehová Shama significa el Señor está allí. Entonces, este es el nombre de la ciudad. La ciudad se va a llamar Jehová Shama. Jehová Sama. Jehová Shama. El pecado no tuvo la última palabra. Ezequiel 10 en el pasado vemos como el dolor comenzó viendo cómo la gloria de Dios abandonaba la vieja ciudad llena de pecado. El pueblo pensó que estaban abandonados para siempre al ver cómo esa gloria se iba. Pero en Ezequiel 48 vemos el futuro, la promesa. El libro cierra con la promesa inquebrantable de que la cruz de Cristo, el altar, garantizó que Dios volverá con su presencia para nunca más irse. Entonces, el pecado no tuvo la última palabra y el pecado no tiene la última palabra. Si tú vienes a los pies de Cristo, si tú lo reconoces como tu Salvador, si tú ordenas tu vida y le dices, Señor, aquí estoy. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas pasado o cuál sea tu presente. Allí estaba Ezequiel, exiliado en Babilonia, forastero en medio de esa tierra, pero con un futuro glorioso. Es el mismo futuro de la iglesia. Y para todos aquellos que ponen su esperanza en Cristo Jesús, es un futuro glorioso el que les espera. Entonces, y esto es todo nuestro resumen acerca de Ezequiel 40 al 48, donde nos habla acerca del templo del milenio y ciertamente también el reino, estas características. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Gracias por su paciencia, por su amor, por su devoción. Vamos a estar orando. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por haberme permitido, Dios de la gloria, culminar, Señor amado, con esta materia, Señor, y con este estudio. Señor, yo te pido que pueda ser usted bendiciendo grande y poderosamente, Dios de la gloria, a cada uno de mis hermanos, Dios de la gloria, Señor, que han llegado a este punto final, Dios de la gloria, tanto de la materia como de este estudio bíblico, para que pueda ser, Señor, usted bendiciéndolos grande y poderosamente. Señor, aumentales cada día, Señor amado, esa devoción, ese fervor por el conocer tu palabra y por tener experiencias, Señor, hermosas con usted. Afiánzalos en la fe, que ellos puedan crecer, Dios de la gloria. Padre Santo, y que nunca olviden las grandes promesas y esperanzas que llevamos y tenemos de parte de ti para cada uno de nosotros como tus hijos. En el nombre del Señor, amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, amados hermanos.